Les saludo desde acá, desde la isla grande de Chiloé. Vamos a continuar con el tema de la ciudad celestial y esta hermosa morada que ya está lista para los creyentes en el Señor Jesucristo. Voy a pedir a Dan si me puede compartir para poder subir algunos dibujos que quiero mostrarles una vez más de este lugar maravilloso que de algún modo lo podemos imaginar, y he encontrado algunos dibujos que nos van a poder servir para imaginarnos esta belleza de la ciudad celestial que el Señor fue a preparar para nosotros allá en el cielo. Ya les muestro, aquí hay un dibujo que me llamó la atención. Esta ciudad celestial es un cubo perfecto y tiene cimientos, hermosos cimientos con los nombres de los 12 apóstoles. Y les quiero llevar primero a leer al Evangelio de Juan, el capítulo número 14, el Evangelio de Juan, capítulo número 14. Vamos a leer también ahí, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, vamos a leer también el verso número 2. El verso 2. Dice el Señor allí, en el verso 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Mire qué interesante lo que le dice el Señor a los apóstoles. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y el verso número 3 dice, y se me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hasta ahí vamos a leer en esos pasajes. De manera que aquí el Señor Jesucristo prometió a los discípulos, a los apóstoles, que Él iba a preparar lugar. Y Él dijo primero, en la casa de mi Padre. ¿Qué es lo que es la casa del Padre? Y agregó, muchas moradas hay. Si no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué es lo que es la casa del Padre y qué es ese lugar que el Señor fue a preparar? Las respuestas están en el libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo número 21, en el verso número 9. Dice ahí Apocalipsis 21, 9. Dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, y me llevó en el espíritu un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Ahí tenemos la casa del Padre. ¿Cuál es la casa del Padre? El cielo de Dios, que el apóstol Pablo lo llama el tercer cielo. Nosotros tenemos en la Biblia la verdad de que hay 3 cielos. El cielo atmosférico, en el cual vuelan los pajaritos y que nos protege a nosotros. Tenemos el cielo de los astros o el universo con sus galaxias y lo que los hombres hoy día están investigando y sacando fotos para poder especular respecto a la creación, y ellos no quieren entender que es Dios el que creó todo. Bueno, después viene el tercer cielo, que es el cielo de Dios. Esa es la casa del Padre. Si alguna vez a usted le preguntan qué es lo que es la casa del Padre, es el tercer cielo. Allí donde fue el apóstol Pablo
y oyó palabras que no les dado al hombre expresar. Y allí Pablo estuvo en el paraíso. Él dice ahí, en el paraíso. ¿Y qué es lo que es el paraíso? La ciudad celestial. De manera que cuando el Señor dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, estaba refiriendo a la ciudad celestial, donde está el paraíso. El Edén recuperado está aquí adentro, en esta ciudad celestial. Y allí, en ese tercer cielo, es donde Dios tiene su trono. Ahí Dios tiene su trono y está controlando y mirando todo lo que nosotros hacemos. El escritor del Salmo 11 nos dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Desde allí, desde la casa del Padre, del tercer cielo, Dios está observando y mirando todo lo que existe aquí abajo. Nada escapa de su control. Y desde ese cielo descenderá la ciudad celestial, como leemos aquí en Apocalipsis 21:10. Me llevó en espíritu un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Ahí encontramos que esa ciudad va a descender desde el cielo de Dios. Ese lugar es hoy día, este lugar, la ciudad celestial, es donde hoy día llegan los creyentes antes de la resurrección. Cada creyente que fallece hoy día parte inmediatamente a la presencia del Señor. Por eso Pablo dice presentes al Señor en 2 Corintios 5:8. Inmediatamente un creyente que fallece cierra sus ojos aquí entre los hombres y los abre en la presencia del Señor. Y esto ocurre antes de la resurrección. La resurrección de vida aún no ha sucedido y los creyentes allí en la ciudad celestial hoy día están sin sus cuerpos. Y eso no es problema, porque Pedro en el monte de la transfiguración conoció a Moisés y a Elías. ¿Se acuerda usted cuando ahí aparecieron Moisés y Elías al lado del Señor transfigurado y Pedro los reconoció y los mencionó? Bueno, ahí en la ciudad celestial están los creyentes sin sus cuerpos, pero perfectamente reconocibles. En esta ciudad celestial están hoy, que está en el tercer cielo, el apóstol Pablo lo llamó el paraíso. Después que ocurra lo que la Biblia enseña, el arrebatamiento, el Señor llevará a cada creyente con su cuerpo resucitado a este lugar maravilloso también, ¿ya? Y van a ocurrir lo que aquí en el libro de Apocalipsis se enseña, las bodas del Cordero. Y las bodas del Cordero es esa reunión, un evento familiar, privado, entre Dios y quienes hoy día están en el cielo, las bodas del Cordero. Va a ser maravillosa esa boda del Cordero. Yo creo que va a ser aquí en la ciudad celestial. El Señor se presentará a sí mismo, a su esposa, la iglesia. Qué hermoso es esa perspectiva que tenemos los creyentes. Y les insinúo aquí que en este dibujo, ahí está un dibujo donde aparece la esposa, una esposa, y atrás está el dibujo del Señor. Y la esposa va a ser presentada. Aquí acompáñenme el capítulo número 19 de Apocalipsis. Nos dice en el verso número 7, Apocalipsis número 19, 7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosles gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y ahí va la esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia, la esposa del Cordero. Y el Señor Jesucristo va a presentarse a sí mismo este trofeo de su obra en la cruz del Calvario. Y desde allí, desde esta ciudad celestial, el Señor descenderá con sus siervos en la segunda venida. El Señor
descenderá para poner fin al quehacer del anticristo sobre la tierra. Por eso en el versículo 11, aquí en 19:11, dice: entonces vi del cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Aquí viene el Señor en su segunda venida. Y mire el verso 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y aquí viene el Señor Jesucristo, no solamente con sus ángeles, sino también con todos aquellos redimidos y que formamos parte de la iglesia. Y esto va a ser maravilloso, esta manifestación espectacular, como dice Apocalipsis capítulo 17, acompáñenme en Apocalipsis 17, verso 14. Las huestes terrenales pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él, los que vienen montados también en caballos blancos, son llamados y elegidos y fieles. ¿A quién se refiere? A los creyentes. Acompañaremos al Señor y vamos a ser expuestos y exhibidos como su triunfo para poner final a lo que el hombre ha intentado hacer, incluso derrocar a Cristo. Mire la tremenda osadía del anticristo y del hombre de poder olvidarse de Dios. No, eso no va a ocurrir nunca. Y después de la venida del Señor Jesucristo viene la cena de las bodas del Cordero. Acompáñame al capítulo 19 nuevamente. Ahí en el capítulo 19, en el versículo número 17 dice: y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Y esta es la cena de las bodas del Cordero. Yo no sé si usted ha estado en alguna boda este último tiempo. A mí me invitaron ya para el próximo año una hermosa boda en el mes de marzo, y voy a estar en una, yo no sé si les puedo contar quién se va a casar. Bueno, se va a casar nuestro querido hermano Otto Kluge, y se va a casar con la hermana Damaris Leal. Y ellos me invitaron ya a su boda. Y en esa boda, por supuesto, que va a haber una gran cena, una hermosa cena. Pero mire la cena aquí, la cena es, ¿qué es lo que es la cena? Una batalla. Una batalla. Y el versículo número 18 dice: para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos, sus jinetes, carnes de todo libre, esclavos pequeños y grandes. Y la bestia, o el hombre de pecado, el anticristo, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y la cena no es nada más que la destrucción de todos los enemigos del Señor en su segunda venida. Y aquí está, ¿quién es? La iglesia, la esposa del Cordero, acompañando al Señor en su segunda venida. ¿Y qué viene después? Después viene la gran fiesta que durará 1000 años, el milenio. El capítulo 20 es el milenio. Ahí dice el versículo 1, 21, vi un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y amigos amados y hermanos, esto es literal, esto no es simbólico. Serán 1000 años en que Satanás será apresado. ¿Y qué van a ocurrir en esos 1000 años? Bueno, el Señor va a reinar sobre la tierra con su iglesia. Va a ser maravilloso ese tiempo.
Y entonces, del cielo desciende la ciudad celestial, como comienza el capítulo 21. Vamos al capítulo 21, versículo número 2. Apocalipsis 21, 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y aquí, durante el milenio, durante los 1000 años, esta ciudad celestial, que es la esposa del Cordero, estará visible, ¿ya? Qué hermoso va a ser, qué espectacular todo lo que va a suceder, ¿ya? Y también allí, en el milenio, estarán resucitados los santos del Antiguo Testamento: Abraham, Isaac, Jacob, David y todos los creyentes durante el milenio también, contemplando por vez primera el cumplimiento de todos los pactos del Antiguo Testamento. Y qué impresionante, esto se los dijo el Señor a las personas que los oían. El Señor les dijo: allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Mire lo que le dijo el Señor a los judíos incrédulos: ustedes van a ver la venida del Señor y van a ver también cuando aparezca Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. ¿Quiénes estarán excluidos? Los que escucharon el Evangelio y nunca lo obedecieron. Esas personas van a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Señor, yo estuve en una escuela dominical, yo estuve presente en un lugar donde se predicaba el Evangelio, a mí me enseñaron la Biblia, pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Y amigos amados que hoy día están escuchando nuevamente la palabra del Señor, el Señor ha preparado un lugar para ti en el cielo, pero tú tienes que arrepentirte y creer en el Señor. Si no lo haces, mira lo que va a pasar. Leamos aquí en Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, versículo número 15. Dice: y el que no se halló inscrito. Aquí tengo un dibujo. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué es el libro de la vida? Es el registro que tiene Dios de quienes han creído en Él desde la fundación del mundo. Desde que Adán estuvo en esta tierra, todos los demás que han creído en el Señor Jesucristo están anotados en el libro de la vida, ya el libro de la vida del Cordero. ¿Tú estás anotado allí? ¿Está tu nombre? Si no estás, mire lo que dice ahí en el verso 15. Fue lanzado al lago de fuego. Qué terrible lo que va a ocurrir con aquellas almas que no quisieron arrepentirse. Lanzados al lago de fuego. Mire lo que dice el capítulo 21, el capítulo que sigue, capítulo 21, versículo 27. Dice ahí en el verso 27, no entrará en la ciudad celestial ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí el apóstol Juan, autor del Apocalipsis, vuelve a repetir el libro de la vida del Cordero. Nadie que no esté inscrito en el libro de la vida del Cordero va a poder entrar. Capítulo 22 de Apocalipsis, en el verso 14, dice allí: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras,
y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué se le llama perros? Un judío consideraba a un perro un animal inmundo. Y eso significa personas que están todavía en sus pecados. Personas que no han lavado sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Es decir, no tienen justicia propia. Que no han acudido al Señor Jesucristo para limpiarse de sus pecados. Todavía están en sus pecados, fornicarios, homicidas, idólatras. Y todo el que ama y hace mentira. Si tú todavía no has creído en el Evangelio, significa que tú amas más la mentira. ¿Y qué es lo que dice la Biblia para personas que aman más la mentira? La palabra de Dios nos dice que Dios mismo les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y amigo amado, señorita, joven, quien quiera que tú seas, tú dices, mire, yo estoy contento que ustedes hablen de la Biblia. Así me dijo un caballero. Qué bueno que ustedes hablen de la Biblia. Pero déjenme aquí nomás. Él quería ser neutral. Yo no ofendo a ningún creyente, me dijo. Sabes, amigos, ser neutral es mucho más peligroso que estar en alguno de estos pecados. Igual, esas personas serán lanzados al lago de fuego. ¿Por qué? Porque no quisieron creer, no quisieron venir al Señor Jesucristo. Leamos en el capítulo número 7, miren lo que dice aquí, Apocalipsis capítulo número 7. Juan ve una gran multitud de todas las naciones. En el versículo número 9, Apocalipsis 7, 9. Después de esto miré aquí una gran multitud. Gracias a Dios por eso. Uno cree que van a ser pocos los que van a ir al cielo. Hay muchos que se van a convertir. La cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Mire, esta tremenda multitud adorando al Cordero. Versículo número 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en sus propias obras. No, en la sangre del Cordero. Amigo amado, esta gente que va a salir del tiempo de tribulación que ya viene sobre el mundo, se van a convertir al Señor y van a morir todos decapitados por su fe en el Señor Jesucristo. Hoy día no hay ni un peligro. Hoy tú puedes venir al Señor y lavar tus ropas. Es decir, tú estás vestido de injusticia, de pecado, pero puedes lavarte de tus pecados por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que dice aquí. Han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Y sabes tú que Dios ve los pecados, los ve rojos. ¿De qué color son para Dios los pecados? Los pecados para Dios son de color rojo, intenso a su vista. Y lo único que puede limpiar y dejar blancos tus pecados es la sangre del Señor. Por eso el profeta Isaías nos dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es lo que hace la obra del Señor Jesucristo, nos limpia de todos nuestros pecados. Amigo amado, te imploramos, te rogamos en el nombre del Señor, reconcíliate con el Señor. Ven a Él ahora mismo, si todavía estás en tus pecados, para que puedas disfrutar
de esta ciudad celestial, esto que fue a preparar el Señor para los creyentes. Bueno, les quiero hablar de los materiales de la ciudad celestial. ¿Ya? Ahí está la ciudad celestial. La ciudad celestial está compuesta y construida por Dios con tres materiales principales. Está construida de oro. Está construida también con perlas en cada puerta. Y también está construida con piedras preciosas en los fundamentos del muro de la ciudad. Estos tres elementos nos hablan de la Trinidad, de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Veamos el oro. Capítulo número 21 nos dice ahí en el verso 18: el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad es de oro puro, semejante al vidrio limpio. El oro es hermosísimo, brillante, pero este oro es muy fino, transparente, limpio como el vidrio. Y esto nos habla, ¿sabe de qué nos habla esto? Esto representa a Dios el Padre con su gloria suprema. Dios es todo glorioso. Por eso el profeta Ageo, en el capítulo 2, versículo 8, dice: mío es el oro y mía es la plata. ¿Y por qué dice ahí Ageo 2:8, mío es el oro y mío es la plata? Porque esos elementos, los más preciados, los más caros, le pertenecen a él, porque son símbolos de su gloria. Solamente él es Dios todopoderoso. Este Dios todopoderoso planeó la salvación y envió a su Hijo amado. Aquí en el capítulo 21, en el verso 22, nos dice que Juan no vio templo porque el Señor Dios todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Este título, todopoderoso, ocurre 9 veces en Apocalipsis. Y es un concepto muy hermoso. ¿Saben lo que significa? Viene del griego pantocrátor y significa que Él controla con sus dedos todo lo que sucede. Nada escapa de su control. Dios es soberano y todopoderoso. 9 veces ocurre y se refiere varias veces al mismo Señor Jesucristo como al Padre. Aplicado al Señor Jesucristo, por ejemplo, en el capítulo número 1, si me acompañan aquí en Apocalipsis, en el verso número 8, dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Él es atemporal, está fuera del tiempo, el que es y que era y que va a venir. El Todopoderoso, Él es el Todopoderoso. Y se aplica al Señor Jesucristo. Es un título de Dios el Padre como de Dios el Hijo, porque ellos son enteramente Dios. Y este vocablo nos habla entonces del poder absoluto que tiene Dios. Yo no sé si tú has creído que Dios existe y que Él merece toda honra y que merece que tú le reconozcas a Él y obedezcas su palabra y que creas en la bendita persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo que debemos honrar al Hijo para honrar al Padre. Debemos creer que Él es el Salvador para honrar al Padre. Qué triste que hayan religiones, puntualmente una en específico, que cree que Jesucristo es una criatura, un ángel. No, Jesucristo es el increado, eterno, el principio, el alfa y el omega, el principio y fin. Él está aquí representándose a sí mismo como el todopoderoso.
Así que ahí tenemos entonces el oro. ¿De qué nos habla el oro? De la divinidad de Dios, de todo su poder, ¿ya? En segundo lugar, el otro material que se ocupa en la ciudad celestial son las piedras preciosas. Aquí en el capítulo 21 de Apocalipsis, en el verso 19 se nos dice, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. 12 piedras preciosas que nos hablan ¿de qué? De Jesucristo. Estas piedras preciosas representan todas las hermosas doctrinas de la palabra de Dios sobre la persona sin igual del Señor Jesucristo. Y esas doctrinas las trae el Espíritu Santo. Esas verdades las comunica el Espíritu de verdad, tal como el Señor lo dijo. El Señor Jesucristo habló del Espíritu Santo y dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y sabe que es el Espíritu Santo quien comunica todo lo hermoso que es el Señor Jesucristo. Estas piedras preciosas nos hablan de la obra del Espíritu Santo, inspirando la palabra de Dios en sus 66 libros, dignos de toda confianza. ¿Tú has creído la palabra de Dios? ¿Has puesto tu fe en lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios tiene poder, ella es eterna, en ella está todo lo que necesitas para tu vida, ¿ya? Ella es inspirada por Dios, el Espíritu, soplada por Él, contiene todo lo que necesitamos. Muy bien, es muy interesante hacer un estudio de cada piedra preciosa. En otra oportunidad lo podemos hacer, es muy hermoso. Y ahora tenemos las perlas. Ya lo vi en otra oportunidad, les mencioné aquí en el capítulo 21. En el verso número 21 nos dice que las 12 puertas eran 12 perlas. Cada puerta, cada una de las puertas era una perla. Y cada una de esas puertas con una perla, tal como se los mostré en un dibujo. Aquí tenemos, ahí está una de las puertas. Cada puerta tiene como puerta propiamente tal, es una perla, ¿ya? Hermosísima, verdad. Ahí está esa perla, una perla cada puerta. Y esa perla nos habla de la redención, de la obra del Señor Jesucristo. De manera que este material, las perlas, que es una piedra preciosa del reino animal, antes estuvimos viendo las piedras preciosas del reino mineral. Esta piedra preciosa, la perla, es del reino animal. La produce una ostra, producto del sufrimiento que causa una arenilla que entra dentro de ella. Y la ostra empieza a segregar nácar y forma una perla de color plata. Y la plata en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se ocupaba como símbolo de redención. Había que comprar a cada primogénito con ciclos de plata. De manera que la idea de la perla no solamente es de dolor por la obra de la redención, sino también por el precio que Cristo tuvo que pagar en la cruz del Calvario por nuestros pecados. ¿Ya? Y aquí tenemos estos materiales con los cuales
es construida la ciudad celestial. Y de alguna manera, amigos y hermanos, estos elementos estaban también en el Antiguo Testamento, en el paraíso, cuando Dios colocó a Adán. Acompáñenme al libro de Génesis, capítulo número 2, en el libro de Génesis, capítulo número 2, en el verso número 10, nos dice que salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Ahí tenemos el primer elemento que encontramos en la ciudad celestial. Ahí hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno, hermosísimo, reluciente, de primera calidad, de muchos quilates. ¿Ya? Interesante que la palabra, la tierra Ávila, esa palabra Ávila significa correr, tener libertad, ¿ya? Esa tierra es donde Dios tiene libertad. Esa es la idea de esa expresión. Allí hay oro. Y qué hermoso que se nos diga también que no solamente hay oro, ahí también hay bedelio y ónice. Y les quiero hablar de estas 2 verdades que aparecen ahí. Ahí tenemos los 3 elementos que se usan en la ciudad celestial: el oro, el bedelio y el ónice. El oro representa a Dios en su gloria, pero también hay bedelio. ¿Y qué es lo que es el bedelio? El bedelio es una resina que se segrega de un árbol. Hay que hacerle tajos al árbol y el árbol segrega esa resina. ¿Y eso nos habla de qué? Nos habla de Cristo cortado en la mitad de sus días para producir la salvación de nuestra alma. Y sabe que el bedelio es una resina que se endurece y se convierte en una piedra preciosa del reino vegetal. No solamente hay piedras preciosas del reino mineral, sino del reino animal, como la perla, y del reino vegetal, como el bedelio. Hermoso. Y este bedelio es un material con el cual se puede trabajar y se puede hacer objetos con ello, puede ser útil a otros. Y esto es lo que Dios buscaba, una creación moldeado por Él, hombres y mujeres moldeados a su voluntad. ¿Pero qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con Adán y con Eva? ¿Y qué ocurrió con toda la humanidad? Dios dice ahí en el libro de Génesis: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y Dios le dijo al hombre que le quedaban 120 años de vida, porque después vendría el diluvio. ¿Y Dios qué quería de ellos? Que fueran moldeados a su imagen, que fueran obedientes a su palabra, pero no lo hicieron. Bueno, también aquí lo que hay, ahí en el verso número 12, también hay ónice. Y esta es la primera piedra preciosa de origen mineral que se menciona en la Biblia, que también está en la ciudad celestial. Es la 5ª piedra que está en la ciudad celestial, el ónice. Y el ónice es una piedra preciosa que nosotros la conocemos como el mármol. Y también aparece de muchas maneras, pero es una piedra que se puede también trabajar, moldeable. Se puede escribir sobre ella. ¿Sabía usted que eran 2 piedras de ónice que el sumo sacerdote llevaba en sus hombros? Y ahí en sus hombros iban los nombres de las 12 tribus de Israel. El sumo sacerdote entraba en el santuario llevando sobre sus hombros
estas piedras de ónice con los nombres de los israelitas del pueblo de Dios. Y eso nos representa también hoy día nosotros, llevados seguros en los hombros de Cristo. Cada creyente, cada hombre y cada mujer que ha creído en el Señor Jesucristo es llevado en los hombros del Señor Jesucristo. Ahí estamos. La salvación no se pierde. Qué triste que haya personas que creen que se pueden perder. No, la salvación no se pierde. El profeta Isaías dice: las manos, he aquí que en las palmas te tengo esculpida. Y se lo dice Dios a cada creyente de Israel. Nosotros también podemos decir lo mismo. Cada uno de nosotros, los que hemos ejercido fe, estamos seguros en las manos del Señor Jesucristo. Él dice: yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Ahí están las manos del Señor asegurando nuestra salvación. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hay doble seguridad para el creyente: las manos del Señor y la mano del Padre. No se puede perder un creyente. Goza de eterna salvación. Y de la misma manera, no solamente las piedras de ónice iban con los nombres de los 12 tribus de Israel, sino también en el pectoral. El sumo sacerdote llevaba también los nombres de las 12 tribus de Israel en piedras preciosas sobre su pecho, donde iba también una de ónice. El ónice entonces está en la ciudad celestial, es la quinta piedra, ¿ya? Y es muy práctico esta piedra del ónice. Es la primera piedra que se menciona en la Biblia y se vuelve a repetir durante toda la Biblia hasta que llegamos al libro de Apocalipsis. El ónice es una piedra que se puede trabajar. Y sabe, hermanos y amigos amados, Dios está buscando esta clase de piedras. El apóstol Pedro dice que cada uno de nosotros somos como piedras rescatadas que Cristo Jesús ha conseguido para que formemos parte de su edificio espiritual, la iglesia. Y el apóstol Pedro usa esa figura: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Pero ¿qué clase de piedras necesita Dios? Piedras como ónice, moldeadas a la imagen de su Hijo. Y esto es lo que el Señor está procurando hacer en la vida de cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo nos compró con su sangre preciosa. ¿Y para qué nos compró con su sangre preciosa? El apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dios quiere creyentes santos. ¿Y qué es lo que es creyentes santos? No es creyentes con una aureola en la cabeza que nunca pecan, no. Creyentes que toman decisiones y que se adiestran para desechar y sacar cualquier cosa que pueda estropear su vida. Y esta obra es finalmente la obra de moldearnos a la imagen de su amado Hijo. Y esto lo hace el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros los creyentes. Es una obra que está haciendo Dios. Nosotros no deberíamos vivir en la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, dice Pablo, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, mire qué importante, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿qué es lo que va a ocurrir?
El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Eso es que el Señor nos levantará, resucitará nuestros cuerpos a la imagen de su amado Hijo cuando Él venga por segunda vez. El serio problema de muchos así llamados creyentes es que no se sujetan a la voluntad de Dios. Y el Señor Jesucristo te pregunta a ti, que dices ser creyentes, que dices ser uno de los discípulos del Señor. El Señor dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Si tú dices que Jesús es tu Señor y Salvador, ¿por qué no lo obedeces? Debemos aprender esta lección del ónice. El ónice, la primera piedra preciosa, nos habla de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, pero también nos habla del trabajo del Espíritu Santo, formando hombres ya a la imagen del Señor. Termino diciéndoles que estos materiales con los cuales el Señor quería que salieran de su presencia, del río que sale del medio del huerto, nuevamente los encontramos en la ciudad celestial. Terminemos con Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, versículo número 1. Dice, después me mostró un río. Aquí está nuevamente la figura de un río, limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal. Este río no es un río turbulento como los ríos que tenemos aquí en Chile, ¿no es cierto? Los ríos siempre son caudalosos, pero correntosos, ¿no? Este es un río de mucha calma y transparente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y ahí tenemos la Trinidad. Tenemos a Dios el Padre, tenemos al Cordero y tenemos el río que representa al Espíritu Santo. Verso 2, en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida. No es solo un árbol, son muchos árboles a cada lado del río, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Aquí está nuevamente todo lo que aparece en el Edén. Dios recupera el paraíso perdido. Y aquí está. El Adán, ¿quién es en la ciudad celestial? Esto me decía Jessica hoy día en la mañana. Me dijo ella, me di cuenta que todo lo que en el Edén se perdió está aquí de manera perfecta y recuperada. ¿Quién es el Adán? Jesucristo. Adán tuvo que ser herido en su costado y durmiendo sacó una esposa. Jesucristo fue herido por nuestros pecados y de allí, de su herida, producto de la obra de la cruz, ha nacido la iglesia. Y ahí está como la esposa del Cordero. Todo aquello. Allá en el huerto del Edén estaba el árbol de la vida y después de la caída Dios le dijo a Adán que no se acercara más al árbol de la vida y puso querubines y una espada encendida que guardaba el camino al árbol de la vida. Ahora aquí el árbol de la vida está en medio del huerto, disponible, dando cada mes su fruto, y las naciones vendrán a buscar las hojas de ese árbol de la vida. Qué maravilloso, todo recuperado, todo santificado, hermoso panorama y hermoso destino de los que hemos creído. ¿Y qué de ti, querido amigo, querida amiga? ¿Vas a estar aquí? ¿Vas a disfrutar todo esto? ¿Vas a estar allí? Vuelvo a repetir el verso 14, Apocalipsis 22, 14. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Es imposible, amigo, que puedas entrar a esta ciudad celestial si tú todavía estás en tus pecados, cualquiera que ellos sean. Pero no sigas allí. Ven al Señor Jesucristo
hoy día mismo, ya se está terminando este día, ven al Señor y dile: Señor, límpiame, sálvame, perdona mis pecados. Yo merezco ir al infierno, pero creo que tu Hijo murió por mí. Hazlo ahora mismo. Oremos. Nuestro Dios, queremos inclinarnos delante de ti para pedirte que bendigas tu palabra en nuestros corazones y en cada uno de aquellos que todavía están porfiando y poniendo de lado tu palabra, que tú les convenzas de pecado, que tu Santo Espíritu haga su obra en ellos de convencimiento de pecado, justicia y juicio, para que acudan al Señor Jesucristo. Él dijo: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Oh, nuestro Dios, eres tú solamente quien puede traer a un pecador al Señor Jesucristo, y te lo pedimos que lo hagas esta tarde. En el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.